Les comento. Acá van a tener que, digamos, poner digamos, el esfuerzo para tratar de entender, y el hecho quizás de no haber hecho alguna actividad les pueda presentar alguna dificultad. Yo voy a tratar de ser, digamos, didáctico en lo que le digo, pero bueno, queda esa dificultad. Bueno, como en la primera mitad del año está contemplado, mejor dicho, el ver ciertas funciones, como la función gamma, como la función t de student, o la función chi cuadrado, me parece importante, como esas distribuciones tienen mucha relación con ciertas cuestiones que tienen que ver con la inferencia estadística, o sea, con la estimación, lo mismo que con lo que se llaman test de hipótesis, que son temas que se ven en el semestre que viene, que se ven, digamos, después en la materia. Sin embargo, dar o explicar en relación a estas funciones, como les dije, gamma, chi cuadrado, t de student, considero que requiere algún comentario para anticiparles un poco en qué consiste la estimación, para que después lo puedan vincular con las utilidades de esas funciones. Ustedes ya vieron las funciones de Bernoulli, vieron la función Poisson, vieron la distribución t de student y la hipergeométrica, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, entonces, como les decía, para hacerles comentarios de estas funciones que les dije, gamma, student, chi cuadrado, voy a explicarles algunos temas relacionados con inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Es lo que se llama estimación. Y la estimación consiste en lo siguiente. Nosotros, dado un universo, yo les dije que un universo es lo que constituye un objeto de estudio. El universo o población está constituido por elementos que constituyen mi objeto de estudio. Esos elementos, depende de cuál sea mi objeto de estudio, pueden ser alumnos del tercer año, pueden ser todos los alumnos de la provincia, pueden ser habitantes de todo el país, en fin, depende de cuál sea el problema, voy a tener un universo distinto. Ese universo tiene dos parámetros que son importantes, que se llaman parámetros poblacionales. Son el mu y el sigma. Ya vimos el mu es la media aritmética, es decir, el promedio. Es una medida de posición. Es una medida que me permite, a ver, me voy a ir a otra curva. Me voy a adelantar esta curva un poco para hacer el comentario respecto a lo que es una medida de posición. Hay otras medidas de posición, por ejemplo, la moda, que la moda es el lugar más alto de frecuencia, pero bueno, la media aritmética, como una de las medidas de posición, me permite determinar lo que sería el baricentro de las frecuencias, es decir, donde se concentran las mayores frecuencias. Yo les mencionaba que con ese solo dato ustedes no pueden caracterizar una distribución. Les he puesto el ejemplo de que tengo un chico de 2 años y un anciano, una persona grande de 80 años, y el promedio de edad me da 41 años. Pero ese promedio a mí no me sirve para tener una idea de qué tipo de características de la población. Si yo les tuviera que dar un remedio y quisiera calcular en función del promedio qué dosis le voy a dar, no me sirve, porque 41, que sería el promedio, no le voy a dar una dosis para una persona de 41 años, porque para el de 80 no le va a servir y el de 2 años tampoco. Entonces, evidentemente que el solo promedio es algo insuficiente. Por eso vimos otra función que se llama las medidas de posición, y dentro de las medidas de posición vimos el desvío típico. Esto está explicado en la parte del capítulo de las actividades donde yo le dije que vieran esperanza de una variable aleatoria. Después de la parte de esperanza de una variable aleatoria está la varianza, ¿no es cierto?, explicada, y de la varianza sacamos el sigma. El sigma es una medida de dispersión. Es decir, me mide cuán plana es la curva o cuán, digamos, empinada. Esto se llama kurtosis. En este caso, ¿qué les parece? ¿Cuál de estas dos curvas es más, digamos, dispersa? ¿Esta o esta?
La que tiene forma de campana es más dispersa. Exacto, bien. Exactamente, es más dispersa porque tiene más... recuerden que siempre el área bajo la curva es 1, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que yo la hago con mayor kurtosis, es decir, la concentro, voy a tener menos dispersión y la forma va a tener la que ustedes ven en este gráfico. Bien, bueno, entonces volvemos de nuevo a lo que les estaba mencionando. Yo necesito entonces dos elementos para caracterizar la población, que son la media aritmética y el sigma, que se llama desvío típico. Ese desvío típico es la medida de dispersión, ¿no es cierto?, que yo les estaba mencionando. Bien, en inferencia estadística, o sea, en estimación, ¿cómo se trabaja? Nosotros tenemos que generar lo que se llama una estimación de estos parámetros poblacionales. Recuerden que conocer estos parámetros poblacionales me permite caracterizar la distribución, que por supuesto es importante porque ya con eso sabemos mucho de una distribución, con esos dos valores que serían el mu y el sigma. Entonces, para conocer estos parámetros poblacionales de un universo, que yo puedo normalmente no conocerlos, ¿no es cierto?, lo que hago es tomo una muestra. Y en esa muestra calculo la media aritmética y el desvío típico. Le voy a poner un nombre distinto al nombre del universo porque obviamente no tienen por qué coincidir. Esto es el todo y esto es una parte. ¿De acuerdo? Entonces, a esto, al mu, en vez de llamarle mu al promedio, le llamamos X barra. Y en vez de llamarle sigma al desvío típico, le llamo S. ¿De acuerdo? Y a esos valores que encuentro en la muestra, los denomino estadísticos muestrales. En tanto que a los valores del universo los llamo parámetros poblacionales. ¿Para qué sirven los estadísticos muestrales? Sirven para estimar a través de lo que se llama un proceso de inferencia, es decir, yo de lo que obtengo acá, infiero qué valor es el valor que tengo en el universo. Con el X estimo el mu y con el S voy a poder tener una estimación del sigma. Este proceso de estimación, ¿no es cierto?, supone necesariamente la existencia de un error, que se llama error de estima. Bien. Bueno, hecho ese comentario, seguimos un poco. Distribución muestral de medias. Esto se los voy a comentar así de forma anticipatoria, un poco para que se entiendan algunas cuestiones que vamos a ver. Cada muestra, ¿no es cierto? Perdón, antes de aclarar lo siguiente. Acá yo tomé el ejemplo con una muestra. Ahora bien, en teoría del muestreo, que lo vamos a ver después, para demostrar las fórmulas de inferencia que me permitan validar estos procesos de estimación, se toman muchas muestras. Ustedes saben que de un universo determinado puedo tomar muchas muestras de distintos tamaños. Supongamos, normalmente se le suele llamar al tamaño de la muestra, que es la cantidad de elementos de la muestra, se la suele designar con un n minúscula. Y al tamaño del universo con un n mayúscula. Es una cuestión de notación, ¿se entiende? Bien. Nosotros tomamos muchas muestras, ¿no es cierto?, de esa población. En este ejemplo, ya vamos a ver que después las fórmulas de inferencia me permiten trabajar con una sola muestra. Pero antes de llegar a eso, tenemos que trabajar con muchas muestras. Entonces, cada muestra va a tener un valor medio que lo vamos a denominar, como les decía, X barra. Si tomo muchas muestras, cada una tendrá una media y tendré un estadístico muestral X barras mayúscula, que lo denominaremos distribución muestral de medias. Es decir, ahora lo van a ver un poco en el ejemplo que sigue, como para entenderlo mejor. Supongamos, un universo de 1000 adultos, varones. El universo son los pesos de las personas, ¿cierto? Es decir, que en realidad cuando hablamos de universo hablamos de lo que yo estoy, digamos, de lo que yo estoy investigando. Si son los pesos, mi universo o mi
población está formada por los pesos de esos 1000 adultos varones, ¿no es cierto? Bien. Sabemos que su distribución es normal, sabemos, yo les comenté que las distribuciones de todas las medidas antropométricas, las medidas de las personas, peso, estatura, perímetro encefálico, etc., responden a distribuciones de Gauss. Y podríamos decir, supongamos, que tengamos un promedio de 75 kilos. Está bien, ¿no es cierto? ¿A ustedes les parece razonable que si tengo 1000 adultos mayores, hombres, pesen 75? Más o menos es un promedio razonable, ¿de acuerdo? Por sentido común, ustedes no se les va a ocurrir pensar que el promedio va a ser de 100 kilos, ni tampoco de 50, ¿de acuerdo? Claramente responde a una distribución de tipo Gauss, y en la zona media, así muy a sentido, llamémosle a percepción, digamos, intuitiva, 75 puede ser un valor razonable. Supongamos entonces concretamente que esos 1000 tengan 75 kilos. Ahora, si yo tomo una muestra de 100 personas de esos 1000, es probable que, por ejemplo, tenga un valor que puede ser 74, por ejemplo. Supongamos que tome otra muestra, que la voy a llamar como X barra 2, y me puede dar 75,5. Asumamos que únicamente estamos considerando el medio kilo y no estamos con fracciones menores, ¿no es cierto? Es decir, no estamos con los 0.6, 0.7, los redondeamos hacia el nivel que corresponde. Bien, tomamos otra muestra 3 y les puedo decir que da 73,5. Y así les puedo comentar una serie de otras muestras. Hay algo que en la práctica, y después lo van a ver cómo se justifica y demás, van a ver que el comportamiento de las medias de 100 personas, por ejemplo, sobre un grupo de 1000, me van a dar valores que van a estar bastante próximos a lo que sería el parámetro poblacional, que en este caso es 75. Este ejemplo, que en realidad no es un ejemplo concreto, pero es un ejemplo que responde a lo que después experimentalmente uno puede comprobar, les da valores que ustedes ven más o menos están cerca de ese valor. Y así, en este caso hemos tomado 3 muestras, podríamos tomar muchas más, ¿no es cierto? Y si las muestras son si las muestras son con reposición, es decir, si yo tomo muestra con reposición, supone que yo saco un elemento del universo y antes de elegir otro, lo repongo. ¿Se entiende? ¿Lo tienen claro esto? Bien. Bueno, entonces, creo que más o menos es bastante evidente que va a haber una cierta también cercanía entre las medias de estas muestras, tomando 100 personas, con respecto a la media del universo. Perdón, sí, el medio del universo, que sería el parámetro poblacional, que es mu 75. Bueno, en realidad, esto es una curva puramente de tipo cualitativo. Decíamos que los pesos responden a una curva, a una forma de campana, a una curva normal. Entonces podría admitirse que los pesos están representados en esta campana que ustedes ven acá, ¿de acuerdo? Bien, bueno. Entonces, si estos valores que yo les dije que tomo, que son los promedios, o sea, el X minúscula barra arriba, que sería la media de la muestra, les dije que andaba en el orden 75, 73, 74,5 y demás. Es decir, que voy a tener valores de este X barra que no van a tener el nivel de dispersión que tiene la población original. En la población original yo acá tengo valores de 100 kilos, de 120, y tengo en el otro extremo personas que pesan 50, etc. Pero cuando yo tomo 100 y tomo un promedio, me voy a manejar muy cerca del valor de mu. ¿Lo entienden? Esto es intuitivo también. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si yo hago la distribución de esas medias muestrales, es decir,
tomo el 73,5, lo coloco acá, y así cada uno de esos valores, y tomo muchas muestras, y hago una distribución de esas medias muestrales, me va a dar una curva que cualitativamente responde a esta. Es decir, que tiene una gran concentración. ¿Se entiende? Cuando se corte, nos conectamos de nuevo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, seguimos. Ahora bien, en inferencia estadística, como yo les decía, que en teoría del muestreo, uno lo que tiene que tratar de llegar es a buscar ciertas fórmulas que me permitan validar los procesos de inferencia. Bueno, esa fórmula que yo se las anticipo, nada más que para que ustedes la conozcan, no se las voy a explicar ahora, ni se las vamos a demostrar, me dice que la esperanza de la media de las muestras es igual al mu. Esto más o menos, ¿cómo lo podrían interpretar? Lo podrían interpretar de la siguiente manera. Si todos esos ejemplos que ustedes vieron de 73,5, 74, 76, 75, y lo hacen para muchas muestras y lo promedian, cada vez ese valor promedio se va a ir acercando al mu. ¿Se entiende? Y esto es la idea del concepto de esperanza matemática, que si ustedes vuelven a la definición van a ver que es cada uno de los valores que toma por la probabilidad que tiene de tomar ese valor, y así sumando me da la esperanza matemática. Esta es una fórmula importante porque me está diciendo entonces que X es un estimador del mu. La otra fórmula es la fórmula relacionada con la varianza, para lo cual tendría que tener bien presente que era la varianza, que está explicado en la parte de variable aleatoria. En este caso, la varianza de la media de esta distribución es si volvemos a esta fórmula. Cuando yo quiero hablar de la varianza, les quiero hablar de esto que está acá. A ver, esta varianza que está acá, el sigma x barra, ¿ven? Bien, el sigma, mejor dicho, no el sigma x barra al cuadrado sería la varianza. ¿No? El sigma x barra es el desvío típico, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Bueno, entonces, la esperanza de esta fórmula x menos mu al cuadrado es precisamente el sigma x al cuadrado, que sería la varianza de esa distribución muestral de medias. Ahora bien, una cosa que ahora no lo vemos, pero sí se los digo que en el capítulo de teoría del muestreo se demuestra, es que ese valor es igual a sigma cuadrado sobre n, en donde sigma es el desvío típico de la población. Esta fórmula tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos con un estimador, con x barra, estimamos el mu, ¿no es cierto? Vamos a tener un error. Y para conocer ese error necesitamos conocer el sigma x barra. Es decir, cuánto y cuán dispersa es la curva esa de esos x barra, ¿no? Entonces, este valor, sigma x barra, me resulta de muchísima utilidad tenerlo para calcular el error. Ahora, ¿de qué manera lo puedo obtener al sigma x barra? Tomando muchísimas muestras y viendo cuál es la dispersión y calculando el sigma x barra, o mediante esta fórmula que me dice que el sigma x barra resulta que es igual al sigma cuadrado sobre n. ¿De acuerdo? En donde ustedes se dan cuenta con esto que pueden trabajar con una sola muestra, porque no tengo que tomarme el trabajo de calcular la dispersión de las... acá es sigma x barra, perdón, disculpen. No tengo que tomarme el trabajo de tomar muchas muestras y calcular su dispersión, etcétera, etcétera, porque me doy cuenta que la puedo simplemente relacionar al sigma de la población. Lo que pasa es que inmediatamente ustedes van a decir, ah, pero ¿y el sigma de la población lo conocemos normalmente o no? Bueno, usualmente no lo conocemos. Pero en ese caso podemos utilizar el mismo desvío típico de la muestra, que lo llamamos S, como estimador del sigma. Quiere decir, en síntesis, que nosotros con una sola muestra, en la que podemos obtener su desvío típico, que es S, y reemplazar acá como elemento estimador del sigma, voy a poder obtener el sigma x barra, con lo cual voy a poder calcular el error. Bien. Después habíamos visto el tema
de el cálculo de la curva tipificada. Profe, una pregunta. Sí. Perdón que lo interrumpa. En la anterior, a donde dijo de sigma al cuadrado sobre n. ¿N qué sería? ¿La cantidad de población? O sea, No. Disculpen, n minúscula es el tamaño de la muestra. Ah, perfecto. O sea, en Listo. este caso sería 100. Que yo les dije que Claro. estamos tomando 100 personas de las 1000. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. Listo. Bien. Ahí me quedó claro. Bárbaro. Gracias. No, por favor. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente. Que me tapa esto. Yo tengo, esto es algo que ustedes lo vieron también, que es lo que se llama la tipificación de una curva. Cuando yo tengo una curva de Gauss, ¿no es cierto? Si yo a la función, o sea, en una curva de Gauss, normalmente lo que tengo es el mu, que sería la media aritmética de la curva, y tengo un sigma, que es la dispersión. Esos dos aspectos caracterizan la curva. Y la forma de la curva, por supuesto, tiene forma de campana. Normalmente, en una curva de Gauss, lo que yo necesito es calcular las áreas. Recuerden que al ser Gauss una curva continua, no tiene sentido el valor de la función en un punto, sino solamente el de la integral entre dos, para un cierto entorno, es decir, el área dentro de un cierto entorno. O sea, concretamente, yo puedo estar interesado en conocer cuál es la probabilidad de estar dentro del entorno, que sería entre mu y x1. Que eso está graficado acá en forma rayada, que sería el área que a mí me interesa calcular. Como esta área puede variar según cada valor de sigma y según cada valor de mu, lo que se hace es, se realiza lo que se llama la tipificación de la curva. Es decir, se hace una transformación de variable. Entonces, ¿en qué consiste esa tipificación? Tomo una nueva variable z, que la defino como la diferencia entre el x que yo mido, ¿no es cierto? Cada valor de x que yo mido, menos el mu dividido sigma. Si ustedes se fijan, al restarle a x mu, la curva se va al origen, porque cuando x vale mu, z vale 0. Entonces, cuando x vale mu, tengo el valor que le corresponde, es el valor del origen. La curva tipificada va a 0. Por otra parte, al dividirla en el valor de sigma, esta curva pasa a tener esta nueva curva pasa a tener un desvío típico igual a 1. O sea que la curva tipificada, que es esta curva que está acá, tiene dos características. Una que es simétrica en el origen, o sea que el z, digamos, que coincide en el origen, es simétrica hacia ambos lados, ¿no es cierto?, del eje Y. Y la otra es que su desvío típico es 1. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, acá les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero calcular un área. ¿Cómo la hago? ¿Cómo calculo esa área? Como esta curva tipificada se pudo calcular en otra época, cuando estas tablas se hicieron, no existían las calculadoras que hoy rápidamente pueden hacer el cálculo de cualquier curva. Lo que se hizo es, mediante métodos de aproximación numérica, se hizo el cálculo para cada valor de z, de modo de generar una tabla que me permita a mí, en la tabla tipificada, tener los valores. Si ustedes se fijan, acá a la izquierda está el valor de z, ¿no es cierto?, que va de 0,0 a 0,1, 0,2, 0,3 y así sigue avanzando. Y acá tenemos, esta es la primera cifra decimal y esta es la segunda cifra decimal, lo que aparece en las columnas. Si ustedes se fijan, esta área que nos va dando acá es el área hacia la derecha de la curva. Como es una curva simétrica, si mi problema es en un entorno, yo quiero calcular el área en un entorno de, por ejemplo, menos z a más z, simplemente calculo este valor y lo multiplico por 2. Si quiero calcular un entorno del mismo valor a ambos lados del origen, ¿se entiende? Entonces, esta área, este cálculo, esta tabla, entonces me da el área de lo que sería la parte positiva, que como digo, me sirve para calcular sobre la parte negativa de z. Entonces, bien, les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Si yo quiero que dentro de un área, digamos, imaginemos que tengo acá un área
que va hacia la derecha y otra área que va hacia la izquierda, y quiero que dentro de esa área de la derecha y la izquierda tenga el 95%. Es decir, que calculada, desintegrada,